Bienvenidos todos. Hemos estado hablando, bueno, tenemos una tarea, teníamos que haber leído en casa todo el capítulo 18 de Mateo, porque Mateo en ese capítulo nos va a ampliar este tema, va a dar la continuidad de este tema y nos va a dar la claridad de lo que hablamos la semana pasada. El título de esta predicación, les decía a ustedes, un título me gustó muchísimo, porque un título que tiene mucho poder. De solo hecho, la palabra de Jesús tiene poder. Ese es el único nombre que en ese nombre hay poder, hay salvación, hay sanidad, hay perdón de pecados, hay vida eterna. Ese nombre es poderoso. Y este título de la prédica me tiene que llevar a tener más confianza en él. Dice aquí el título que viene para hoy como segunda parte: Jesús, el Cristo, es la roca. Qué título tan potente, tan verdadero, tan real, tan sentido. Yo como que todo se resume en ese título. No hay duda de que Él es el creador. Jesús es el Cristo, es la roca. Hace 8 días vimos que la palabra roca del hebreo tzur significa refugio, Dios todopoderoso, fortaleza, fuerte, fuerza, piedra, roca. Y en el griego la encontramos con la palabra Petra, que significa peña, piedra. ¿Estamos? Entonces, mmm, ya ustedes pueden encontrar en el canal de YouTube Casa Oración Torrefuerte Dubai, en el canal de YouTube van a encontrar la prédica, la primera parte de este mensaje de salvación. Y ustedes van a observar allí, y como vieron la semana pasada, porque ustedes estuvieron aquí la mayoría, que la escritura nos arrojó, nos mostró, nos dejó ver el Señor Jesús en toda la palabra, en muchas citas bíblicas. Yo puedo tener aquí, de las que encontré, como unas más de 50, 60, casi 80 citas que hablan y dan testimonio y enseñan que solo hay una roca en la que podamos nosotros fundamentarnos, pararnos, y es Cristo. Por eso este título: Jesús, el Cristo, es la roca. Debido además, viene este título inspirado por lo que está escrito en el libro de Mateo, en el capítulo 16, que ahí fue donde quedamos la semana pasada, porque queríamos, o quería el Señor por medio de este mensaje, que nosotros afianzáramos y conociésemos por la escritura que Él es la roca, que no existe ninguna otra roca, no existe. En el libro de Salmos aparecen muchas veces, en el libro de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, en Deuteronomio, en Proverbios, en Isaías, en una cantidad de citas aparece que el Señor es mi roca. Leíamos la semana pasada Salmo 18, 1, 2, que dice: Señor, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. Cada palabra que estoy mencionando aquí es sinónimo de roca. En Él confiaré, en mi escudo y la fuerza. La palabra fuerza está en el hebreo sur, para nombrar la palabra roca. Fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esa palabra refugio también significa roca en el hebreo. Entonces, mire lo hermoso de esta cita, que me repite y me repite que Él es la roca, con muchos sinónimos.
Señor, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hay una doctrina que está haciendo mucho daño y que todavía la gente sigue con ese problema en su mente, en su corazón. Y a veces no nos detenemos a pensar en corregir esto porque nadie nos lo enseña, porque no escudriñamos las escrituras. Y repetimos porque alguien lo dijo, pero no nos tomamos la molestia de mirar en las escrituras si es cierto o no. En el capítulo 16 de Mateo aparece un diálogo entre el Señor Jesucristo, nuestra roca, una conversación que tiene aquí el Señor Jesús con los discípulos. Y él le preguntaba a los discípulos, les preguntaba y les decía, Mateo capítulo 16, versículo 13. Vamos ahí, por favor, vayan a sus Biblias un momentico, que yo necesito que ustedes, confío en que cada uno de ustedes tenga la palabra en la mano, es muy importante, porque muchas de las personas que están siendo engañadas es porque no van a la escritura. Mateo 16, 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea y de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Señor, preguntándole a sus discípulos, ¿qué han oído ellos acerca de quién es Jesús para las demás personas que los rodean? Entonces ellos empezaron a decir, Señor, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Y mire esta pregunta que hace el Señor Jesús para ustedes y para mí, igual que se las hizo a ellos. Y vosotros, versículo 15, y el Señor les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí no le está el Señor preguntando, ¿usted qué piensa? ¿Quién soy yo? No. ¿Qué dices tú? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás afirmando tú? ¿Quién es el Señor? Es una pregunta que se hizo hace más de 2000 años y hoy, en el siglo XXI, año 2025, el Señor vuelve y nos la pregunta a nosotros hoy. ¿Quién dice qué? ¿Qué decimos nosotros? ¿Quién es Él? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién es Él? ¿Todavía siguen pensando que es la segunda persona de una Trinidad? Porque seguirían pensando igual que los otros a los que el Señor le preguntó, ¿qué dice la gente de quién soy yo? Y la gente, no, que eres Juan el Bautista, no, que eres Jeremías, no, que tú eres la segunda persona de la Trinidad, diríamos hoy. No, que tú eres un profeta, dicen otras religiones. No, que tú eres un falso, dice la religión de los judíos, que nunca existió. Otros dicen, pues los que hacen yoga, ¿no? Que es un maestro iluminado. Otros dicen que es un extraterrestre. Otros dicen que fue un gran sabio. Pero el Señor pregunta hoy a la Casa de Oración Torrefuerte, a nuestra congregación, ¿y nosotros qué estamos diciendo? ¿Quién es Él? ¿Qué estamos diciendo? Estamos predicando que Él es el Dios Todopoderoso. Estamos pensando como Pedro, el Señor le reveló quién era Él. Entonces mire acá lo que dice el Señor Jesús. Les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y en ese momento responde Simón Pedro, el apóstol Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vea qué revelación tan grande, porque Pedro estaba diciendo lo que digo yo hoy día
me imagino y pienso, ojalá ustedes digan, y es que Jesús es el Cristo. Pero ¿quién es el Cristo? El Cristo es el mismísimo Dios que se hizo carne. Esa palabra de Cristo, lo vuelvo a repetir, es una palabra en hebreo que significa Mesías, el Dios que iba a venir, el Salvador. Eso significa Mesías, el Dios con nosotros, o sea, el Emanuel, es otra palabra hebrea. Emanuel significa Dios en medio de nosotros. Entonces Pedro respondió, tú eres el Dios que está en medio de nosotros, tú eres el Dios verdadero, tú eres el Dios que dijo que iba a venir y se iba a hacer carne, eres el Cristo, le dijo. Y mire lo que dice aquí, es donde nosotros tenemos que empezar a concentrarnos. ¿Por qué? Porque a partir de esta conversación, de esta cita, sacaron este texto fuera del contexto para armar un pretexto y hacer de ello una doctrina de hombres. Una doctrina sin fundamento y sin peso, que lo que ha hecho es dividir la iglesia del Señor Jesús, traer un mensaje equívoco, traer una blasfemia, traer una mentira. Y la escritura dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuál mentira? Decir que el Señor le dijo a Pedro que él iba a ser la roca donde iba a fundamentar o iba a fundar su iglesia. Pero el Señor empezó a centrarlo desde antes. Mire la conversación y observemos bien. Más allá de eso, de desmitificar o desmontar esa doctrina de hombres, mala doctrina, más allá es que usted entienda, que entendamos, dijo el otro, que si estás en Cristo, parado sobre la roca que es Él, nadie te va a poder derribar. Nada, nada te va a poder derribar. Aún ni la misma muerte. Ahora lo dice más adelante en la cita. Entonces mire cuando lo empieza a centrar. Aquí si dejamos, si el Señor dejara eso así, pues don Pedro, como es hombre, él se irá a sentir que él, por su sabiduría, dijo lo correcto, lo que el Señor quería oír. Pero el Señor llegó y lo dice así en el 18, 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino yo, el Padre que está en los cielos. Le está diciendo que eso que él respondió no fue por su sabiduría, sino que lo respondió porque el Señor le plació ponerle en su corazón responder eso, porque el Señor es el único que cambia mi corazón. Por eso la escritura dice, cuando lo lleven a un concilio, ¿sí? Lo lleven frente al gobierno para atacarlo, para golpearlo por causa del nombre de Jesús, y dice, no se preocupe, ¿sí? ¿Qué va a decir? Porque yo pondré en tus labios qué es lo que tienes que decir. Él es el que pone el querer como el hacer. Más aún, cuando los discípulos venían discutiendo de antes por el poderío, por quién va primero, quién es el más, quién sabe más, porque esa es la pelea del ser humano hasta el día de hoy. Querer
estar encima de los demás. Y el Señor Jesús nos lleva a hacer es lo contrario. ¿Por qué lo digo? Porque los discípulos de Jesús estaban discutiendo todo el tiempo quién era, porque a veces el Señor hablaba más con Juan, ¿sí? De hecho, hubo una situación cuando el Señor llega y le dice a Pedro, ¿y qué? ¿Y qué de él? Y el Señor le responde a Pedro, ¿y qué a ti? O sea, ¿cuál es tu problema si yo quiero que él no pase por muerte? Hablando del apóstol Juan, ¿qué a ti? Lo mismo sucede hoy día con todos nosotros. Estamos llamados es a servir porque el Señor hizo fue lo siguiente. Yahweh les dijo, a ver, en otras palabras, parafraseando, les preguntó, a ver, ¿quién quiere ser el primero? Y él les dijo, el que quiera ser el primero de todos, hágase atrás de último y le sirve a los demás. Ahí el Señor, por eso dice la Escritura, que en el reino de los cielos los últimos serán los primeros, porque ellos están sirviéndole a todo el mundo. Entonces tú quieres ser el primero, el que quiera ser primero que me está escuchando aquí, si queremos ser los primeros, yo en este momento quiero ser el primero. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sirviéndole a ustedes. Esto es un servicio. Y porque es que yo soy muy bueno, el Señor pone en mi corazón. Porque si yo no quiero, no quiero, pero Él lo pone. Él es el Dios Todopoderoso. Yo soy barro en sus manos. Y el Señor hace lo que quiere con su barro. Cuando yo tengo bien claro todos esos conceptos, yo no me pongo de rebelde con el Señor, a pelear con el Señor, a pensar que el Señor piensa como yo. No, yo soy barro. Y Él moldea este barro como Él quiere. Y le dijo, si usted quiere ser el primero, los que quieren, váyanse para atrás y sírvanle a todo el mundo. Esos son los primeros en el reino de los cielos. Aquí cuando el apóstol, el Señor le pregunta, ¿y quién dicen ustedes? ¿Quién decís que soy yo? ¿Qué dicen, qué dicen ustedes quién soy yo? Entonces Pedro le contesta que Él es el Cristo. Es una revelación grandísima. Pero el Señor viene a Él, lo centra y le dice, bienaventurado eres. ¿Qué significa? Tú eres doblemente bendecido porque el Señor le plació ponerte eso en el corazón para dar testimonio a los demás y para que tú creas también. Le dijo clarito que no se lo reveló ni su carne, ni su pensamiento, ni su estudio, ni sus títulos, nada de eso, ni su cercanía al Señor Jesús. Se lo reveló el Señor porque Él lo quiso así en su corazón. Dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Entonces notemos aquí que la cuestión va dirigiéndose que el Señor no necesita de nadie para hacer su iglesia, porque tenemos conceptos muy errados. Cuando yo tengo el concepto claro, ¿quién es mi roca? ¿Qué es la roca? ¿Quién es la roca? Y yo ya tengo bien claro que en Primera de Corintios, que vimos la semana pasada, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4, me dice, y todos los que bebieron de la misma bebida espiritual, hablando del pueblo de Israel que lo sacó de esclavitud de Egipto, y los llevó por el desierto, dice, porque todos bebían de la roca espiritual que los seguía. Porque estamos hablando de esa roca, es algo espiritual. Y vea lo que dice la escritura en 1 Corintios 10:4. Y la roca era Cristo. Hasta ahí no me menciona la escritura de Génesis, Apocalipsis que exista otra roca. No hay más rocas. Como dice la iglesia tradicional, que Pedro es la roca donde el Señor fundó la iglesia. Y por eso ellos dicen que ellos son la primera iglesia que fue la que fundó Cristo.
porque tienen una mala interpretación bíblica, hicieron una interpretación personal. No sé con qué intenciones, solo el Señor las conoce, pero solo sé que están predicando mentira. Vuelvo y le digo, más allá de esta mentira, es que nos fundamentemos en la roca espiritual que es Cristo. Finalizando este mensaje, estoy seguro que el Señor nos va a poner en el corazón ese entendimiento. Entonces dice el Señor, como Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Ahora el Señor le dice en el 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, sin ningún otro título, sin ninguna, lo puso a menguar para que no se exaltase. Lo puso a menguar diciéndole, y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Volviéndolo otra vez a la parte de atrás, al servicio, al ministerio. Ministro significa servidor. Entonces, y dice el Señor seguidamente, coma, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No le dijo, y sobre esta roca, tú Pedro eres la roca, sobre ti voy a edificar la iglesia. No dice eso. Yo también te digo que tú eres Pedro. Te conozco, yo te creé, tú eres Pedrito. Y sobre esta roca, hablándose de él mismo, edificaré mi iglesia. El Señor no necesita de nadie más que de cada uno de nosotros para formar la iglesia, porque tenemos un concepto muy errado de iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesia, ¿sí? Que significa reunión, que significa congregación, que significa eso. Y era para un fin netamente cívico, de algo civil, de algo de gobierno, de algo de concilio, de ponernos de acuerdo. Y fue llevado con ese error a un lugar donde el Señor ya me va a aclarar que Él no habita. Él no habita en ningún lugar que un hombre haya construido. Vámonos al libro de Hechos 17, 24, 25, por favor. Ya lo tenemos ahí en el ojo, dice la escritura. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, su nombre es Jesús de Nazaret, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Sí lo están leyendo clarito? ¿Sí lo está leyendo clarito? Todo esto tiene que ver con la roca espiritual donde tú y yo tenemos que estar fundamentados. Ya el Señor me está centrando. La iglesia no es ese edificio que tú dices, me voy para la iglesia. Tú eres la iglesia. Y ahora la escritura me lo va a afianzar más. Dice que el Señor no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. O sea, todo esto funciona porque al Señor le place. Claro, no hay ninguna iglesia, el Señor no habita en ningún templo de cuatro paredes, algo construido por el hombre. Él habita en el templo que Él creó para habitar y es tu cuerpo, mi cuerpo, dice la escritura.
Primera de Corintios 6:17. Te mire ya donde el Señor no se puede contradecir. Dice que Él no habita, ¿cierto?, en templos hechos por manos humanas. Mucho menos le va a decir a una persona que Él le va a encargar de que construya la iglesia, porque ya partamos de ahí, no es lo que el Señor le dijo. Porque el Señor no se va a contradecir diciéndole, hágame una iglesia, pero yo no habito en cosas que usted va a hacer. No tiene coherencia. Dice aquí 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. ¿Qué es fornicación? Todo lo que tiene que ver con lujuria, bajas pasiones sexuales, adulterio, pornografía, todo eso, homosexualidad, lesbianismo, todo eso es fornicación. Viene del griego porneia, de donde viene la palabra porno, porneia, que significa todo eso. Lujuria, bajas pasiones sexuales, adulterio, fornicación, homosexualidad, lesbianismo, toda esa perversión es porneia en el griego. En el español, fornicación. Dice, huid de la fornicación. Todo lo demás, los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y mire lo que dice en el 19. ¿O no sabéis? Y si no lo saben, hoy lo van a saber. Que nuestros cuerpos, o vuestro cuerpo, que tu cuerpo, que mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Mire cómo el Señor ya me está guiando hacia la roca espiritual que es Él, quitándome todos esos conceptos, preceptos humanos que no me ayudan a edificar. Porque yo me edifico es en Cristo si estoy fundamentado en la roca. La semana pasada vimos que el Señor dijo que un hombre construyó su casa sobre la roca. Y esa casa es tu cuerpo, que no es tuyo, y es donde mora el Señor Jesús cuando tú estás diciendo que tú crees en el Señor Jesús, que llevas años en el Evangelio, que conoces las Escrituras, que moriste al pecado y empiezas, y si estás en la roca, van a venir las pruebas que el Señor te va a poner y dice que va a venir golpes, vientos huracanados y van a dar contra la casa, pero la casa no va a poder ser derribada porque está fundamentada en el Señor Jesús. Y dice, vimos hace 8 días también el libro de Mateo, dice que el que construye su casa, su cuerpo, sobre la arena, van a venir los mismos problemas que le llegó al que está fundamentado en Cristo. Lo va a golpear, pero aquí dice que lo va a derribar y su ruina va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque no estaba fundamentado sobre la roca, sino sobre la nada, sobre el bagazo, sobre nada, sobre la arena. No tenía bases. Entonces, el que está en el Señor Jesús y dice que está en la roca, ya tiene que entender que esa casa que usted construyó es donde habita el Señor Jesús. Claramente, porque digo yo que el Señor Jesús dice, porque es templo del Espíritu Santo. Alguien que me lea 2 Corintios 3:17, que ahí me dice claramente que el Señor es el Espíritu Santo.
el Señor Jesús. ¿Qué me lee 2 Corintios 3:17? Amén, pastor. Gracias, Vivianita. Dice la palabra del Señor Jesús. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Amén. Amén. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, tiene que haber libertad si estás fundamentado en la roca. Así de sencillo. Entonces el Señor dice claramente que Él mora en nosotros. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aún con nuestra alimentación, dañamos este templo. He oído que personas cristianas que dicen que siguen a Cristo, pero como que pasan derecho con esto y dicen, le dice uno, venga, hermano, deje de consumir ese alcohol, deje de consumir esas drogas, deje de consumir esas gaseosas, todo eso le va a generar una diabetes. Y entonces esa diabetes, cuando usted le da diabetes, ya su cuerpo con cualquier herida ya no le sana igual, le tienen que amputar y le empiezan a quitar un dedo, después una pierna y termina usted mucho por contestar la siguiente manera. De alguna cosa me ha de morir. ¡Ah! Y sigue a Cristo. Pero si verdaderamente yo creo, creo y estoy convencido de que el Señor Jesucristo mora dentro de mí porque yo soy templo de Él, yo cuido mi cuerpo, tanto física como espiritualmente. ¿Cómo lo cuido espiritualmente? La escritura dice, ¿acaso te vas a revolcar, a ensuciar el templo de Dios, el cuerpo de Dios con una ramera? Difícil, pero hay quienes le importa, porque tenemos concepto de iglesia errado. Entonces ya te tienes que ir centrando que la iglesia donde habita el Señor Jesús es tu cuerpo, porque tu cuerpo es el templo del Señor, que Él creó, no hecho por manos de hombre, porque usted no se creó, usted no se hizo. El Señor cogió barro y te hizo a ti y me hizo a mí. ¿De dónde Pedro hizo la iglesia? ¿Cuál iglesia? La escritura dice que donde dos o tres o más estén reunidos, el Señor está ahí. Donde uno esté, uno. O sea que también usted puede estar solo caminando, meditando en el Señor, pensando en el Señor. Él está ahí porque Él mora en usted, Él mora en nosotros. Él mora en nosotros. Y es por eso que tenemos la verdadera guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual es ese pecado que mora en nosotros. Ese pecado que mora en nosotros, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Por eso esa pelea cada rato en nuestra carne con el Espíritu. Esa es la verdadera guerra espiritual que tenemos. No la que van a seguir inventando aquí con lo que dijo Pedro, con lo que dijo, con lo que le dijeron a Pedro, con lo que dice Mateo. Acá el Señor le dijo en Mateo 16:18, le dijo, y yo te digo también que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le está diciendo que ni la mismísima muerte va a poder destruir ese templo, esa casa que se construyó, porque es donde mora el Señor. ¿Quién lo va a poder tumbar? ¿Qué es Hades? Cuando le dijo a Pedro que el Hades, que es un lugar donde las almas van después de la muerte, antes del juicio. Todas las almas, todas. Ese es el Hades. Y dice el Señor le dijo a Pedro que y las puertas de las Hades, del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, no la van a poder tumbar, no van a poder tumbar, ¿cierto?
esa iglesia, porque está edificada en Cristo. No van a poderlo tumbar, porque el Señor ya lo dijo, que van a venir. Y no va a ser derribada porque está fundamentada en la roca que es Cristo. Antes, las puertas, las ciudades, las puertas eran muy importantes. Era algo demasiado importante en una ciudad, en un lugar. Las puertas era algo que representaba muchas cosas, poderío. Y dice aquí, y, y las puertas de los Hades, del Hades, no van a poder a tumbar eso. El Señor está hablando aquí de la vida eterna. Tiene que ver muchísimo que tú estés fundamentado en Cristo para que puedas pasar. Entonces, de lo que está hablando aquí el Señor Jesús a Pedro por medio de esa revelación que le dio, que Pedro reveló que él era el Cristo, esa es la primera llave o es la primera esencia de este mensaje, de que por medio de Pedro, ustedes y yo entendamos, y todos los discípulos que lo están escuchando y todos los demás que estaban en esa época escucharan que Jesús es el Cristo. Porque si usted confiesa que Jesús es el Señor y que obedece todos sus mandamientos, dice que así estés muerto, vas a ser resucitado el día del juicio. El día del juicio el Señor va a apartar sus cabras a la izquierda y sus ovejas a la derecha. Los que van a la vida eterna son sus ovejas. Entonces mire lo que sigue. Tenemos que tener mucho cuidado porque lo mismo sucede en los matrimonios. Lo mismo sucede en los matrimonios. Ningún matrimonio, ningún matrimonio, ningún matrimonio que esté sobre la roca jamás se va a separar. No se va a divorciar el hombre de la mujer, ni la mujer del hombre, no se va. Ese matrimonio será golpeado. Ese matrimonio vendrán los vientos, las pruebas, pero dice aquí que ni las puertas de la prueba se dan contra ese matrimonio porque está fundamentado sobre la roca que es Cristo. El matrimonio que se separa es porque no estaba fundamentado en Cristo. Entiéndalo, entiéndalo. Así de sencillo. Que vuelvo y le digo, es un tema que yo sé que va a ser muy delicado, que voy a tocar más tarde sobre el divorcio, porque sí hay divorcio, sí hay. ¿Cuándo? Cuando fue construido sobre la arena. Así de sencillo. Y es bíblico, porque así como inventaron acá que Pedro es el que, ¿no? Que de ahí se fundó la iglesia a partir de Pedro, porque el Señor le dijo, así también de esos mismos creadores de la mentira han creado que el Señor quiere que usted esté desgraciado toda la vida con una mujer o con un hombre que te da mala vida y te maltrata, que no está en la roca, sino está en la arena y te tienes que quedar con él, que porque la escritura dijo que lo que Dios une, que no lo separe el hombre, mal enfocado, totalmente mal enfocado, porque el matrimonio firme es el que está en la roca. Sí, hay problemas en los matrimonios, pero se solucionan con Cristo Jesús, porque Él es el amor, Él es el perdón. Por eso Él nos va a dar aquí las llaves de cómo entrar al reino de los cielos. Y mire, el Señor le dice a Pedro aquí en el 16-19, Mateo 16-19 le dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y ahí ya lo remataron.
A Pedro le entregó el llavero, por eso les decía hace 8 días que todavía tenemos en nuestra mente esa blasfemia, que es chiste, un chiste, pero es una blasfemia grande, que el que está arriba en la puerta del cielo, esperando a la gente que llega al cielo, es Pedro con unas llaves y lo muestran con caricaturas y películas y lo muestran todo canoso, barbado, todo blanco y en el cinto un llavero para abrir el cielo. Qué mentira tan grande y qué burla, qué estupidez, discúlpenme. Eso nunca sucede ni va a suceder porque el Señor Jesucristo, hasta que Él no venga, los muertos no resucitarán, sino hasta cuando Él venga, porque todo ojo le verá. Toda rodilla se doblará ante él. ¿Cuál llavero de Pedro para entrar? ¿Cuál? Lo que está dándonos aquí el Señor, espiritualmente hablando, que las llaves para entrar al reino de los cielos son todas estas cosas que venía hablando con ellos. Por eso él le preguntó, ¿quién dices tú que soy yo? No, Señor, yo digo que tú eres el creador. Entonces, ¿para qué me dices, Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? ¿Si ve cómo vamos? ¿Quién dices que soy? Pedro contestó, porque si no, tú eres el Cristo, tú eres el Todopoderoso, el Dios, el Creador de todo el universo. Tú eres Jesús. Eso es clave, eso es una de las llaves para entrar al reino de los cielos. Y entonces fue cuando le dijo espiritualmente, sobre esta roca, Señor Jesús, sobre mí, sobre eso que acabas de decir, es que vamos a construir, voy a construir la iglesia. Y la iglesia, volví y repito, somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos iglesia. Lo demás se llama congregación. Cuando cada iglesia se reúne, hay congregaciones de 50 iglesias sentaditas, 2.000, 20.000, 33 iglesias, porque cada persona es una iglesia. Estamos, por eso la escritura habla de las bodas del Cordero, pues vamos a hablar de eso, una prédica bien bonita sobre las bodas del Cordero, las 7 vírgenes, todo eso que mencionan esas parábolas, habla de que nosotros, ¿sí? Somos la novia del Señor Jesús y Él es nuestro esposo. Espiritualmente hablando, esa es la iglesia, la novia del Señor. Este templo donde mora Él, que debemos cuidarlo, tanto física como espiritualmente, porque es de Él. Y por honrar a mi Señor, la mejor manera de honrar a mi Señor es cuidando este templo. Y entonces mire lo que viene. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y aquí suelta la primer llave el Señor. El Señor no está hablando de una llave física, está hablando de una llave espiritual. Acordemos que la escritura siempre nos habla por medio de parábolas, de símiles o comparaciones, de hipérboles, de todas las figuras literarias más hermosas que tiene este libro, inspirado por el mismísimo Señor Jesús a los hombres. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y mire la llave que nos la botó así, por medio de Pedro, avisándonos a nosotros todos cuáles son las llaves. Mire, le dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y ahí arrancó otra mala doctrina. Que vuelvo y repito, más allá de criticar esa mala doctrina, es que usted no caiga en el error que están cayendo muchos por no entender las escrituras. Entonces aquí el pensamiento humano dice, el Señor vio allá a Pedro y le dijo que él era el que tenía el derecho de atar o desatar. O sea, era el que da permiso para entrar del cielo o cerrar. Abrir o cerrar el cielo. No.
Ahí no dice eso. Y entonces se inventaron los mismos creadores de la mentira una desatadera y entonces empiezan y van a la iglesia que no es iglesia, a la congregación, a decirle a las iglesias, o sea, los templos del Señor que somos cada uno de nosotros, vamos a hacer guerra espiritual partiendo de esta cita. Vamos a atar al diablo. Vamos a atar al espíritu de alcohol de todos los hombres de esta congregación que están amarrados con ese espíritu de alcohol, de drogadicción, con ese espíritu de pornografía, con ese espíritu de adulterio. Lo atamos espíritu. Ahí no dice eso, mis amados. Ahí no dice eso. Es una vil mentira. Y sabe que lo más chistoso que no se da cuenta la gente, que a los 8 días ese mismo mentiroso predicador vuelve a decirle a la gente que hay que atar al diablo porque seguramente se le soltó en estos 8 días. Entonces lo amarran el día del servicio, lo atan y se le suelta domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y vuelven el sábado y lo atan. Mentira, mentira del diablo. Él no está diciendo eso allí. Él no está diciendo. No lo está diciendo. La misma escritura me va a enseñar, porque eso que acabamos de leer, que todo será atado y que será desatado, vuelve a aparecer en las escrituras más adelante, 2 capítulos más adelante. Ya el Señor mostrándome esa llave del reino de los cielos. Lo que está diciendo aquí el Señor Jesús, lo que le estaba diciendo a Pedro aquí en Mateo 16, 18, 19, es que para que tú puedas entrar al cielo, tienes que confesar que Jesús es el Cristo, que es el Mesías que dijo que iba a venir, que es el Dios Todopoderoso y que tienes que cumplir con todos los mandamientos y que tienes que perdonar. Eso es lo que está diciendo ahí. No que te ponga a atar y desatar demonios. Y empiezan, yo declaro, yo renuncio. Declarar que el Señor ya declaró todos sus estatutos. Declarar que. Declaro, anulo. El Señor te manda una prueba y tú tienes el poder de decir, yo anulo, yo decreto. ¿De dónde? ¿De dónde sale todo eso? De aquí, de esta cita que estamos leyendo en Mateo 16, 19, de la mentira. Por eso les decía y algún día cualquiera me dice, yo le mando el pedacito de video, se murió un cantante muy famoso, me reservo el nombre, digo el santo, pero no el milagro, digo el milagro, pero no el santo. Y veo a todos estos predicadores modernos y predicadores evangelistas, cantantes, orando porque a este pastor le dio cáncer. Y una de estas famosísimas pastoras que en primer lugar está mal porque el Señor no mandó a las mujeres a predicar, a hombres. Pastoras no, pueden predicarle a otras mujeres, pero a los hombres no. Congregación no, el Señor dijo que no. Y esta pseudopastora dijo, Señor, pido sanidad para mi amado pastor Pepito, pero no te acepto un no como respuesta. Toda esa soberbia viene por una mala interpretación de atar, desatar, anulo, decreto, puras palabras de brujos, de chamanes. Chamán es un brujo de una tribu. El único que tiene la potestad de dar la vida y quitarla es el Señor Jesús. Es el único. De hecho,
allá cuando el Señor Jesucristo está hablando sobre que Él es la roca, ¿sí? Dice en Deuteronomio 32, Deuteronomio 32, 3, dice, porque el nombre del Señor proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Sí ve? Esa roca es perfecta, es Cristo, es Jesús. Y mire lo que dice el 18, 32, 18. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, de tu creador. Ahí está diciendo que la roca es Dios, es Jesús. Y ahí más adelantico en el 32, 39, me le calla la boca a esta predicadora o a quien se levanta a decir, no le acepto a usted un no como respuesta. Soberbia, porque no sabe quién es la roca. Y el Señor le dice desde el 37, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. ¿Cuál roca? ¿Cuál era la roca? ¿Cuáles eran sus dioses? ¿Cuál roca? No hay sino una, pero él le está preguntando, ¿dónde está la roca, sus dioses? Que comían la grosura de sus sacrificios, o sea, todo lo que sacrificaban a esos dioses, y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defienda. Mira a ver si los va a defender. Y acá llega el Señor y dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Esa es la roca que nosotros estamos siguiendo y que nos guía. Y entonces, por esta cita de Mateo, volvemos a Mateo 16, estábamos allá. Claramente el Señor le dijo, y te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Señor le estaba diciendo, nos estaba diciendo por medio de esa cita, por medio de Pedro, es que si usted y yo no perdonamos, estamos atando a una persona. Entonces, como yo no estoy perdonando, tengo atada a esa persona, yo mismo me estoy atando porque el Señor me va a atar en el cielo. ¿De qué manera? No me va a perdonar. Eso es lo que está diciendo ahí. Y está diciendo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Dice que cuando tú sueltes, o sea, perdones al que te ofendió, entonces el Señor te va a soltar y te va a perdonar y entras al reino de los cielos. ¿Qué sacas con que diga que Jesús es el Cristo, pero hay rencor y odio en tu corazón hasta el día de hoy? Con ese papá, con esa mamá, con esa hermana, con ese hermano, con hermano de sangre, con el hermano de la congregación, con la hermana de la congregación, con mi jefe. Entonces vámonos a Mateo 18, que Mateo 18 nos va a afianzar lo que este predicador le está diciendo. Que lo que dijo allá, que lo que ate en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, significa perdón. Aquí el mismo Pedro le va a corroborar otra vez, porque Pedro le entendió claramente el mensaje al Señor. Vea el 18. Usted puede leer todo el versículo, el capítulo 18, todo lo va a leer y todo tiene que ver con que usted perdone. De hecho, aquí los hombres, porque vamos a empezar desde el 18, Mateo capítulo 18, versículo 15, desde ahí vamos a empezar, porque lo otro usted lo lee en casa. Voy a leer esto que nos atañe más directamente a la predicación. Y arriba hay un título en negrilla que le pusieron los hombres. Eso no es bíblico, pero ayuda porque
creo que el que escribió ahí también entendió que lo que hay que es perdonar y por eso escribió ahí lo que está escrito. En mi Biblia dice, arriba en el 15, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Sí está ahí escrito, ¿verdad? Ahí está escrito. Entonces miren lo que dice el Señor Jesucristo aquí. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Decía en las predicaciones anteriores, miren lo sublime de esto, que el Señor dice que si tu hermano peca contra ti, te está diciendo, ve a ti. Pero Señor, si Él fue el que me ofendió, si Él fue el que me escupió, si Él fue el que me traicionó, si Él fue el que fue infiel, si ella fue la que fue infiel, si ella fue la que me robó, si Él fue el que habló mal de mí. Él le dice, ve y repréndele. Tú, ve tú. Ahí no dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, espere que Él venga y lo busque. Se quedará mi hijito esperando, mi hijita, porque el Señor no mandó eso. Entendamos cuáles son las llaves para entrar al cielo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, tú tienes que ir, yo soy el que tengo que ir. Además, y a pesar de que pecaron contra mí, yo tengo que ir porque el Señor me dio un mandato. Igual que cuando a Moisés, el Señor le decía, vaya, dígale al faraón que me suelte al pueblo, pero yo le voy a endurecer el corazón. Moisés no se puso a decir, ah, pues Señor, si usted le va a endurecer el corazón, ¿para qué me hace perder el tiempo de decirle que suelte el pueblo y no lo va a soltar porque usted le va a endurecer el corazón? Moisés iba, porque Moisés entendía que el Señor hay que obedecerle, porque él sabe el por qué lo está haciendo. Y aquí el Señor te está mandando a lo mismo, obedezca, vaya, dígale, ponte de acuerdo con él. Vaya usted y lo busca. No espere que él le mande un mensaje por correo o un mensaje al celular. No, ve tú y envía tú el mensaje para que se vean. Y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. No le está diciendo empiece a chismosear y a regar el cuento por todo lado. Porque cuando tú riegas el cuento por todo lado, eso no edifica. No hay perdón. Tú tienes que ponerse de acuerdo. Hasta luego. Concha, te perdono. Ojo, porque perdonar tampoco significa que me tenga que quedar a que me den golpes por la cabeza todo el tiempo. No entendamos mal la escritura. El perdonar es hacer sentir que esa persona quede suelta. Eso es soltar. ¿Sí? Atar es amarrar a una persona, no perdonarla. Y lo que el Señor nos está mandando es a eso. Porque antes de eso, si ustedes estaban viendo en el mismo capítulo, allá el Señor estaba hablando del 16, estaba hablando de que mí es la venganza, yo soy el que pago, todo eso hay que dejárselo al Señor. Todo eso viene antes de todo esto que estamos leyendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar a esa persona, soltarla, ya. Pero si es un momento que una persona que me está haciendo daño, que me repudia, es una persona que no me hace bien, yo la perdono ante el Señor porque yo no puedo engañar a mi Señor Jesús y le puedo decir a esa persona, yo te perdono, el Señor Jesucristo tenga misericordia de ti y me voy. Pero no, yo te perdono y me voy a ir, digo, yo te perdono y el Señor te va a castigar, te vas a acordar de mí, que te vas a arrastrar, que te va a ir mal porque todo lo que me hiciste. No es así. No, no es así. El Señor, la palabra dice que el Señor es amor. Él dice que en el amor no hay temor, que el amor es paciente, que el amor
todo lo soporta, el amor. Cuando tú tienes amor, sencillamente perdonas y te apartas. O si vas a continuar, perdonas porque se pusieron de acuerdo, porque esas personas están en la roca, las mismas personas están en la roca y hay un perdón genuino y siguen construyéndose esas dos personas porque están fundamentados en la roca que es Cristo. Cuando una de esas personas que tú estás perdonando no está fundamentada en Cristo, tú no estás obligado a estarte ahí. Perdonar. Y estar uno dispuesto a todo momento a servirle, a darle agua, pero a distancia, no a convivir con esas personas que me hacen daño. No, el Señor no llama a eso, llama a orar. Y en la medida que tú oras por alguien, estás siendo misericordioso, porque el Señor Jesús dijo, si tú no das misericordia, yo te voy a hacer juicio sin misericordia. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Es estando tú y él solos. Y dice, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero ¿sabe por qué sí lo va a oír? Porque está fundamentado en la roca que es Cristo. Pero aquí más adelante en el 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos testigos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Es diferente. Pero esto sucede ya cuando la otra persona no está en la roca. Cuando está en Cristo Jesús, no vas a llegar hasta estos momentos de llamar a otra persona, a otros dos testigos, nada de eso. Sencillamente hablaste con tu hermano, está en la roca y yo estoy en la roca, nos ganamos a un hermano. Él me ganó a mí, yo me lo gané a él. Eso es lo que dice la escritura ahí. 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que, mire, y aparece otra vez Mateo 18:18 y lo que estaba en Mateo 16:19, mire. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Vuelve el Señor. 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pueden poner de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por yo, el Padre que está en los cielos. Si ustedes se ponen de acuerdo en cualquier cosa que están en ese momento, el Señor los va a guiar, porque están en la roca. Ahí ya me está confirmando el Señor que no hay necesidad, si me pongo de acuerdo con mi hermano, de ir a otras estancias. Ahí dice la Escritura. 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque Él sabe que cada persona mora Él, que somos templo del Espíritu Santo. Por eso en cualquier momento que nos reunamos dos personas a hablar de Cristo, Él está ahí en medio de esa congregación. Y mire acá, aparece otra vez nuestro amado apóstol Pedro. O Pedro estaba concentrado en lo que el Señor estaba y estaba entendiendo perfectamente que el Señor le estaba hablando del perdón. O el hombre estaba en el celular distraído y no le estaba prestando al Señor Jesús y se equivocó. Pero mire lo que habló aquí. Pedro me está confirmando aquí que lo que estaba hablando el Señor Jesús era sobre perdonar. Cuando él dijo que todo lo que ate será atado, mire lo que le contesta Pedro en el 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? El hombre, Pedro se caracterizaba porque él, ¡pah! O sea,
Y dice, Señor, hasta 7 puedo perdonar. O sea, y el Señor lo centra y le dice, vea, Pedrito, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso tiene un significado en el hebreo y significa que siempre, que yo debo perdonar siempre, siempre. Si estoy en Cristo y Cristo mora en mí y Cristo me perdona todas mis ofensas, si yo confieso que Él es el Creador, que Él es el Cristo y perdono, claro, porque Él es perdón, Él ya lo hizo por nosotros. Y aquí en el 23, acá en el 23 nos manda la siguiente perla el Señor. Cuando digo perla significa algo brillante, algo fino, algo costoso. Vean esta preciosura de parábola para enseñarme qué es atar y qué es desatar, para enseñarme que atar y desatar es perdón, para confirmar lo que dijo Pedro que estaba entendiendo. Entonces, ¿cuánto debo perdonar, Señor? Y aquí el Señor nos explica con plastilina, nos explica con un ejemplo, con una historia, con una parábola, con personajes ficticios que me está relacionando con el reino de los cielos. El rey que mencionan aquí es el mismísimo Dios. Y las personas que nombran aquí son personas creadas por el Señor, que pueden ser tú, que puedo ser yo, según el caso que está aquí. Miren lo que dice. El Señor es tan bello que nos muestra y nos ilustra que Él es la roca, que tenemos que estar fundamentados, que la iglesia se fundamentó en Él, que lo que dijeron allá, que fue que Él le dijo a Pedro que iba a construir, no, eso es mentira. Mire hasta dónde vino, 2, 3 capítulos más adelante para que entendamos que la roca es Él, que la iglesia somos nosotros y que Él construye este templo como Él quiere para que nosotros seamos salvos. Dice, los dos deudores. 23, Mateo capítulo 18, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Es una manera de mostrarnos parte de la venida de Él, porque Él va a apartar las ovejas de su derecha con sus cabras a la izquierda. Va a hacer cuentas con cada uno de nosotros. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Eso era un dineral. A este, como no pudo pagar, o sea, el que le debía esta plata al rey, no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Aquí podemos llevarlo a la parte más espiritual y llevarlo al pecado. ¿Cuántos pecados no te ha perdonado el Señor a ti y a mí? ¿Cuántos? ¿Cuánta porquería hay en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo? Y el Señor nos lo perdonó para que tú te levantes en contra de un hermano, en contra de cualquier persona, señalarlo y no perdonar. Que eso se nos olvida. No, pero es que me dolió, pero es que el Señor, ¿te imaginas el dolor por la que Él pasó en ese sacrificio que hizo en el madero? Fue un dolor inmenso físico también, para que todo el pecado de la humanidad cayera sobre Él, para darte acceso a ti y a mí, de redimirnos de todo pecado. Y se nos olvida. Y entonces, 26,
Aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Por favor, no venda a mi mujer, no me venda a mí, no venda a mis hijos. Yo le voy a pagar, ayúdeme, se lo ruego. 27. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, mire la palabra que dice ahí. ¿Quién me dice que lee ahí? ¿Qué dice? ¿Quién me dice que es la palabra que sigue después de misericordia? Muy bien. Le soltó y le Le perdonó la... soltó, Le le perdonó la deuda. soltó y perdonó, le soltó. Dígame un sinónimo de soltar, Desatar. desatar. Te daré la llave de los cielos, porque todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Le soltó. Y ahí dice, y le perdonó la deuda. Si es como el Señor nos lleva y nos ilustra para que entendamos que el Señor no le dijo a Pedro que construyera la iglesia y que de ahí salen todos los papas. Le soltó. Le soltó. Sinónimo de desatar. Y le perdonó la deuda. 28. Pero saliendo aquel siervo, ¿cierto? Halló a uno de sus consiervos, a esa persona que le perdonaron toda esa deuda, todos esos pecados, llevándolo a una vida espiritual, quedó sin pecado y lo soltó. Le perdonó el Señor. Y este salió y cogió a uno de sus empleados y halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. A él te le perdonaron 10.000 talentos, una fortuna que tenían que pagar, venderlo a él, vender a sus hijos, vender a su mujer, todas sus propiedades para poder pagar. Y ese solamente le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame todo lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y echó en la cárcel hasta que le pagase su deuda. Lo ató, no le perdonó. 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, o sea, te solté porque me perdonaste, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Tiene que ver muchísimo, mis amados, con estar fundamentado en la roca. El que está en la roca, que es Cristo, tiene misericordia. No ata, perdona. Él desata, el que está en la roca, perdona. Este tipo que el Señor le perdonó todo y le soltó la deuda, no estaba en la roca. Lo digo yo, lo dice la escritura, dice aquí. Entonces su señor enojado, versículo 34, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. 35. Así también mi Padre, o sea, yo Padre, la traducción original ahí, así también yo Padre celestial haré con vosotros si no perdonáis de todo corazón
a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Vea todo lo que el Señor nos llevó a partir de que Él es la roca. Nos desmitifica, nos desmonta la mentira de que Pedro es el fundador de la iglesia para darnos una enseñanza muy profunda de perdonar, de amar. Entonces, mis amados, tengo una cantidad de citas que quería compartir con ustedes, pero quiero antes de irme que leamos Salmo 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Él es mi roca para siempre. Y si estoy fundamentado en Él, misericordia, hermano, lo voy a perdonar, voy a arrepentirme de todas las cosas que hago mal contra los hermanos. Todo eso estoy en la roca que es Cristo. Entonces ya entendemos que las llaves claves, una de las llaves claves para que tú puedas abrir, no Pedro con el llavero, sino tú y yo, una de esas llaves espiritualmente hablando, es el perdón. Es una llave Pastor, del cielo. Señora, ¿qué número es el salmo? Perdón, Salmo 73, 26, mi amada Glorita, gracias. para servirle. Entonces, mis amados, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga y me bendiga. A mí ya me bendice con la presencia de ustedes, porque para mí es una bendición tenerlos frente a mí o yo frente a ustedes, reunidos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Él está en medio de nosotros. Él mora en esa iglesia hermosa que eres tú. Cuídala. Cuida ese cuerpo que es el templo del Señor Jesús. Cuidémoslo, dice el Señor Jesús. Amén. Los amo mucho en Cristo Jesús. Muchas bendiciones.